Venga, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la segunda clase del tema 15. En la primera, acordaros que vimos un planteamiento general de lo que es un poco la función pública y cómo se desarrolla a través de los empleados públicos. Vimos las categorías de empleados públicos que hay. Hicimos especial hincapié con los funcionarios interinos por las reformas que han habido, por la Ley 20/2021, que sustituía el Decreto Ley 14/2021. Vimos un poquillo, ahora veremos un poquito más. Presentamos también el tema del personal directivo, ¿no? que era un personal que no estaba categorizado dentro del ámbito de empleado público, sino que estaba más pensado por cosas de estas de la alta dirección y que podían ocupar, ser directivos tanto personal laboral como personal laboral como personal funcionario, por tanto, por eso no se distinguía, ¿vale? Y, bueno, luego vimos un pelín, pues todo este proceso. Hoy nos toca ver el acceso a la función pública, cómo se produce la selección. En todo caso, lo que tenemos que entender es que nos encontramos con dos procesos que no tenemos que confundir. Uno es el proceso de selección y otro cosa es el proceso de provisión. La selección opera en cuanto es el acceso a la función pública, al empleo público. ¿Vale? Sistemas de selección. Ahora veremos un poco todo esto. Es decir, cómo se adquiere la condición de funcionario o de personal laboral. Luego la otra cuestión es, una vez ya obtenida esa categoría de funcionario, de empleado público, cómo te mueves dentro del sector público, dentro del ámbito público, es a través de la provisión. Por tanto, no debemos confundir nunca procesos de selección con procesos de provisión. Por tanto, vamos a empezar con la selección. Aquí, como ya os he dicho, pues vamos a ir viendo, pues bueno, entre el texto refundido del EBER y la normativa local. En primer lugar, el 133 del texto refundido del régimen local nos remite a la legislación básica del Estado sobre función pública. ¿De acuerdo? Que es la que establecerá esta cuestión. El artículo 100 de la Ley de Bases del Régimen Local establece que la competencia para la selección de su personal, excepto los funcionarios habilitados de carácter nacional, corresponde en este caso a la propia corporación, aunque le corresponde al Estado establecer reglas básicas, programas mínimos a los que debe ajustarse el proceso de selección y formación de los funcionarios o los temas académicos requeridos. En cuanto al personal laboral, el artículo 103 de la Ley de Bases del Régimen Local nos remite en este caso a que será la propia corporación la que, con el máximo respeto al principio de igualdad, pues será el que va a establecer, junto con el tema de la oferta de empleo público, las plazas que estén asignadas al personal laboral. Acordaros también de los principios constitucionales, donde el artículo 55 del texto refundido del EBER nos establece que, bueno, pues el derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. De acuerdo con lo previsto en el texto o con el artículo 103.3 de la Constitución que vimos en la clase anterior. ¿Vale? Excepciones, digamos, aquí que podemos encontrar a estos principios de igualdad, mérito y capacidad. Los podemos encontrar con un principio de discriminación positiva, que se regula en el artículo 61 del texto refundido del EBER, en los que establece pues que hará libre concurrencia, pero de igualdad, excepto cuando se apliquen medidas de discriminación positivas previstas en el estatuto. Por ejemplo, pues, materia de igualdad, ¿no? Que se van plazas para mujeres, etc. Luego, personas con discapacidad. Hablamos aquí de que el 59 del texto refundido del EBER, cuidado con esto porque suele caer bastante en los test, se establece un cupo no inferior al 7% de las vacantes para personas con discapacidad y en este caso de tal manera que de ese 7%, al menos un 2% será para personas que tengan una discapacidad intelectual. ¿Vale? 7 y dentro del 7 el 2.
También el tema de conocimiento de lenguas oficiales establece el artículo 56.2, pues que, bueno, pues deberá prever que la selección de empleados públicos deben de capacitados para cubrir puestos de trabajo que, en las que gocen pues, de las dos lenguas oficiales. Principios rectores que nos vamos a encontrar con todo esto. Bueno, en este caso, las entidades públicas, entidades, organismos que se refieren dentro del ámbito del texto refundido del EBEP, seleccionará a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad expresados, bueno, pues decididos a continuación. Publicidad de las convocatorias y de las bases, luego veremos todo esto, cómo se centra en el transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, luego también independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, luego veremos también cómo se ajusta, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. ¿Vale? Comentaremos un par de sentencias en cuanto al tema de los temarios y las bases y también los méritos y las funciones o tareas que se deban desarrollar. Es decir, que ahí tenemos un balance entre lo que es la discrecionalidad técnica y ese sometimiento a unas bases con un temario o unos méritos que se han establecido. Y agilidad sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección. Este artículo 55.2, bueno, pues tenerlo en cuenta porque también puede ser objeto de preguntas de los test, ¿vale? Es decir, hay un garabato. Vamos a ver ya, por tanto, vistos los principios, un poco por el que nos vamos a acceder, los requisitos que se exigen para el acceso a la función pública. Y en este caso partimos del artículo 56 del texto refundido del deber, que sale también mucho en los test. En primer lugar es tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo que luego veremos, poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Oye, pues, no sé, si te falta una pierna, pues no puedes ser bombero. ¿Vale? Incluso también, tanto física como psíquica. Tener cumplidos los 16 años y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa. ¿Vale? Luego, además, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio ni hallarse en habilitación absoluta o especial para empleo o cargo público. Y si es más alto del Estado, pues no estarse en situación equivalente. Aquí tenemos una cosa que, bueno, pues lo repitió bastante, lo vemos luego en el tema 16 con mayor profundidad, pero fijaros que la separación del servicio es el único caso que nos encontramos con que una sanción disciplinaria tiene carácter perpetuo. Es decir, lo peor que te puede pasar como funcionario es que seas separado del servicio, porque como veis, al ser un requisito para acceder, si te separan del servicio, tú no puedes volver a acceder, pero ni a ese puesto ni a ningún otro, aunque te presentes a un procedimiento de selección. De ninguna de las maneras. La inhabilitación, absoluta o especial, bueno, pues te pueden rehabilitar, pero se da la paradoja de que si te separan del servicio no puedes volver a ser funcionario, pero en el caso de que cometas un homicidio, cumplida la pena, y en el caso de que te pudieran rehabilitar, o sea, que existe esa posibilidad, podías volver a presentarte a unas oposiciones o a la misma de la que fuiste desposeído. ¿No? Es un tema curioso. Y evidentemente poseer la titulación exigida, que es importante. ¿Qué ocurre si nos encontramos? Pues que si nosotros cogemos y mentimos en alguno de estos requisitos, provocaría en este caso pues una nulidad, porque además tener en cuenta que este es un proceso de concurrencia competitiva y además lo que provocaría sería no una revisión de oficio, sino a mi juicio una revocación. ¿Por qué? Una revocación de tu nombramiento de funcionario, pues porque realmente aquí lo que ha pasado es que el vicio ha sido provocado por engaño de quien lo ha producido, no por parte de la administración. ¿Vale? Por ahí tenemos luego, lo veremos, una sentencia de un policía que bueno, para acceder a un cargo de mando, mintió sobre el permiso de armas, que lo tenía limitado y fue revocado en su nombramiento. Él fue al Tribunal Supremo pidiendo llegó hasta el Tribunal Supremo diciendo que tenía que hacerse una revisión de oficio.
y le dijeron en el Tribunal Supremo que, oiga, mire, pues es que, a ver, el vicio está provocado no por un fallo de la administración, sino porque usted le llevó a engaño falseando su titulación. Más cosas. Bueno, pues las entidades públicas en el ámbito de sus competencias deberán prever, lo que hemos visto, ¿no?, que estén capacitados para atender en el ámbito de sus competencias de las dos lenguas o de las lenguas oficiales que tenga, ¿vale? Luego también podrá exigirse el cumplimiento, pues, de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a realizar. Es decir, no son válidos esos requisitos basados en condiciones sociales o personales como la residencia o el centro de estudios, pero sí que es verdad que os dejo aquí en las notas un par de sentencias. En primer lugar, una cosa que es importante, bueno, tenerlo en cuenta. Lo digo porque también, como estáis opositando, pues bueno, pues que lo tengamos claro. En primer lugar, los requisitos, estos requisitos que hemos señalado, deben tenerse en cuenta a la fecha de expedición del plazo de las solicitudes. Hay una sentencia de 2007, ¿vale?, donde establece esto. Y luego os dejo una sentencia porque no es lo mismo los requisitos que los méritos. ¿De acuerdo? Fijaros lo que dice la sentencia del 19 del Supremo. Dice, cuando las bases de la convocatoria guarden silencio sobre la determinación de la fecha de tope para tener en cuenta, para valorar los méritos de los aspirantes, de los selectivos, por sistema de concurso o oposición, ¿vale? Los tribunales no pueden fijarla en un momento posterior a la fase de oposición, sino que deben establecer como fecha tope la establecida en la convocatoria para la presentación de las instancias. Hay que verse muy bien las bases. Lo que quiero decir es, los requisitos tienen que estar a la fecha del plazo que expira para presentar las instancias. Los méritos, si las bases no ponen otra fecha, ¿vale?, los méritos tendrán que estar referidos a la fecha también de presentación de solicitudes. Pero por bases, tú esto lo puedes cambiar. Pero si no lo dices nada, el tribunal lo que no puede hacer es luego fijar una fecha distinta. ¿Por qué? Porque ya enfrenta el principio de igualdad y concurrencia. ¿Vale? Porque puede causar, pues esto, pues sospechas. De hecho, el Supremo por alguna cosa está esa. ¿Vale? Os dejo los datos de la sentencia, los tenéis aquí en el enlace o lo tenéis en las notas de la ficha. Bien, vamos a ver ahora los órganos de selección. En cuanto a los órganos de selección, bueno, esto ha cambiado pues un poquito y nos encontramos que los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a objetivos de imparcialidad, profesionalidad de sus miembros y se deberá atender asimismo a la paridad entre hombres y mujeres. ¿Vale? Claro, ¿esto qué significa? Bueno, pues ya significa que los políticos no pueden estar en tribunales de oposiciones, porque se sigue que haya profesionalidad. ¿De acuerdo? Luego también señala que el personal de elección o designación política, por ejemplo, el personal eventual o también los funcionarios interinos, ¿vale?, no pueden formar parte de los órganos de selección. ¿Vale? Acordaros que el personal eventual ni puede estar en un órgano de selección ni puede estar en la mesa de contratación. Pero ahora yo os pregunto, que lo vimos el otro día, ¿el personal de libre designación puede formar parte de los tribunales? Venga, rápido. Por aquí dicen no. No también. Ella dice sí. Vamos ganando los nos por poquito. Vale, pues acordaros que sí. ¿Vale? La libre designación es una forma de provisión. Lo veremos en su momento. ¿Vale?
Lo vemos en un momento. Y os dejo una sentencia de septiembre del año pasado, 2021, donde establece que los funcionarios de libre designación pueden formar parte del órgano de selección de empleados públicos. Dice, puede integrarse en órganos o comisiones de selección a los que se refiere, en este caso el reglamento de promoción, los funcionarios de carrera elegidos para puestos de libre designación mediante convocatoria en los que se ejerzan funciones que les son propias, sin que esta forma de poner de plata se identifique con cargos de elección o designación política. Es el límite que tenemos en el 60 del texto refundido del EDER, ¿vale? Pero en principio, si se cumple esto, sí, tenéis la nota ahí. Acordaros también que estos órganos de selección son órganos. ¿Por qué? Bueno, pues lo que vimos el otro día cuando hablábamos de los órganos, ¿no? De aquella unidad administrativa, pues que en principio que es capaz de tomar relaciones con terceros, que los puede proponer contratar. Y acordaros también que en muchos casos las resoluciones de estos órganos de selección, de los tribunales de oposiciones, como quien va a hacer el nombramiento es el alcalde, pues hay recurso de alzada. Acordaros también que el recurso de alzada es preceptivo, con todo lo que ello conlleva. ¿Vale? Y, evidentemente, el que tú pertenezcas a un tribunal lo haces siempre a título individual, no ostentando representación ni cuenta de nadie. Cuando hablamos del personal laboral indefinido, aquí sí que, bueno, pues las administraciones públicas podrán negociar las formas de colaboración en el marco de los convenios colectivos. ¿Vale? En principio, pues bueno, aquí tenemos con que hay cierta, en el laboral, cierta historia, pero en el proceso de selección de funcionarios, no. ¿Vale? En el ámbito local nos tenemos que ir al Real Decreto 896/91, sobre el que luego vendremos un poco más, pero establece que las bases de las oposiciones deberán tener, al menos, bueno, pues los de tribunales, que contarán con un presidente, secretario vocales que determine la convocatoria, y su composición será primeramente técnica. Bueno, será totalmente técnica. Ya veremos luego por qué. Porque los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas. Quiere decir que un funcionario de carrera que sea auxiliar administrativo, ¿vale?, no puede estar en un tribunal para un técnico de administración general, un auto. Luego, además, se establece que estos tribunales no podrá ser el número inferior a 5. Evidentemente, actuará como presidente el que sea, ¿vale? Porque no puede ser de la corporación mismo de la misma, pues ahora no puede ser. ¿Por qué? Bueno, porque ya hablamos de esa profesionalización que veíamos antes, ¿no? Y entre los vocales figurará un representante de la comunidad autónoma. No, sin titulación no. A ver, yo siempre digo lo mismo, que yo pues soy torero, pero trabajo de interventor. Quiere decir que cuando tú trabajas desde ahí, tú has entrado porque eres auxiliar. ¿Que tienes una titulación? Sí, pero tú estás ahí porque eres auxiliar. ¿De acuerdo? Otra cosa es lo que hagas por las tardes y los títulos que te quieras tener. Pero que tú no puedes establecer una selección de un técnico siendo tú auxiliar funcionario de carrera. ¿Vale? No puede ser. Bien. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues vamos a ver ahora los procedimientos de selección. ¿Vale? Esto que os vaya un poco calando, bueno, estas cosas siempre tienen cierto interés porque como estáis inmersos en ellos, ¿verdad? Pues siempre había un poco repasarla. Fijaros, los sistemas selectivos. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto, en principio, y garantizarán la libre concurrencia. Primero, porque son los principios que hemos visto antes que tenemos que aplicar. Sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna o las medidas de discriminación positiva previstas en el Estatuto. Acordaros una cosa también, la promoción interna es un sistema de selección.
no es de provisión. ¿Qué significa la promoción interna? Lo veremos luego también. Está la promoción interna horizontal y vertical, que ya lo veremos esto en el tema 16. Pero lo que viene a decir esto es que la promoción interna es un sistema de selección, luego tiene que haber oposición, concurso-oposición, ¿de acuerdo? En el cual esté restringido para personal del propio ayuntamiento que esté en el grupo interior siempre que tenga el nivel de estudios requerido. ¿Vale? La vertical sería cuando sea un peldaño más y la horizontal sería el otro. Imagínate que tú tienes unas plazas de administrativo y sí que es un sistema de promoción interna horizontal en la cual podrá hacer por selección, no por provisión, bueno, se podría dar, ¿de acuerdo? Entre administrativos, por la razón que sea. ¿Vale? Bien. Los órganos de selección velarán por el cumplimiento de igualdad de oportunidades entre sexos, ¿vale? Y los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo en su caso las pruebas prácticas que sean precisas. ¿Vale? Fijaros que las pruebas podrán consistir en comprobar conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en realización de ejercicios que demuestren posesión de habilidades y destrezas, ¿vale? Por ejemplo, pues, la comprensión de lenguas extranjeras o, en su caso, de pruebas físicas. Acordaos cuando hablamos, por ejemplo, de mérito y capacidad. La capacidad se mide a través de procesos de oposición y los méritos a través de concurso. ¿Vale? Que es decir, el mérito y la capacidad. Fijaros la sentencia a la que os hago referencia aquí, que está bien porque establece lo que decía antes, ¿no? Es decir, un sistema de oposición en el que se prevé un temario que relaciona los contenidos teóricos de inexcusable demostración por el aspirante, el tema o temas que sean objeto de exposición deben responder a los enunciados y contenidos en el temario y programa. Por tanto, dice, es por tanto contrario a la seguridad jurídica del proceso selectivo que se apodere al tribunal calificador para que fije como temas objeto de exposición otros no expresamente previstos en el temario, aunque estén relacionados con él. Quedando ese temario no como la pauta de los conocimientos teóricos que deben demostrarse, sino como referencia. Es decir, que el temario es la pauta, ¿vale? No es la referencia para hacer temas y tal. ¿Vale? Por ejemplo, por tanto, es decir, ¿es recurrible una prueba en la que te piden una normativa o algo que no esté en el temario? Pues sí, claro que es recurrible. ¿Vale? De hecho, esta es la sentencia, que de hecho hace poco en un proceso selectivo se lo he dado a una alumna porque quería... Bueno, pero por eso tenemos que recurrir. La sentencia la tenéis aquí. Si algún día os caen cosas que no tal, pues bueno, pues habría que estar aquí. ¿Vale? Acordaros que siempre tenemos esa dicotomía entre la discrecionalidad técnica y la arbitrariedad. Yo creo que los temas dejan margen preciso para que se pueda evaluar los conocimientos. O sea, yo me he encontrado hace poco, pues eso, preguntaban un tema de licencias que hacía referencia al plan general. Pero el plan general no estaba en la... ¿Qué? El plan general es una norma, conjunta en el reglamento orgánico del municipio, pero no es una norma que estuviera en las bases. ¿Vale? Y bueno, pues en este caso ya os diré cómo ha ido la reclamación. Pero bueno, en principio esta es la sentencia un poco que establece, bueno, esa conexión. Luego veremos otra con el tema de los méritos, porque con los méritos pasa igual. Los méritos tienen que estar relacionados con la faena, con el trabajo que tienes que realizar. Esto lo veremos luego en la sentencia. ¿Vale? Tenéis el detalle en las notas de la ficha. Con lo cual, pues bueno, poco a poco vamos completando el temario con, ¿sabes?, las aristillas que van saliendo de todo esto. Luego, en los procesos selectivos que incluyan las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes solo se podrá otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determina en ningún caso posible el resultado del proceso selectivo. ¿Vale? Por eso decimos de mérito y capacidad. La capacidad está ligada a la fase de oposición, mientras que el mérito está en la fase de concurso o en el propio concurso. Lo que está diciendo es que cuando haya concurso o oposición, lo que determine la plaza no puede ser el mérito, sino que está hablando de la capacidad.
Ahora veremos un poco esto, cómo se hacemos. Se establece la posibilidad de crear órganos especializados permanentes para organizar procesos selectivos, ¿vale? O se pueden encomendar las funciones a institutos de escuela de pública, o sea, puede hacer un convenio con el INAR, ¿vale? La policía local, pues en Madrid tiene el IBASPE, ¿eh? Donde también se hacen allí procesos selectivos y procesos de acabar de formación. Y luego también dice, bueno, pues para asegurar la objetividad y racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con superación de cursos, de periodos de prácticas, exposición curricular, que no entrevista, con pruebas psicotécnicas, ¿vale? Y luego podrán exigirse reconocimientos médicos, ¿vale? Ahora con estas entrevistas, que decir, a ver, es como en bolsas de interinos que ponen entrevistas solamente. Pues no, tú puedes ponerla, pero que evidentemente la entrevista no es hola, ¿qué tal? Vamos, sino que tiene que estar muy tasada y muy cerrada en el ámbito de tal. Porque acordaros que tú puedes ser discrecional, pero en ningún caso puede ser... O sea, la entrevista como tal no puede darse. Ya ponemos las sentencias que hay sobre el tema de las entrevistas, donde la señalé aquí en otra vuelta, donde ya decían, no, la entrevista tiene que estar prefijada, estar diciendo qué se busca y cuál es digamos, a dónde tiene que ir. Si no es bueno, voy a contar, porque esto ya ha habido mil cosas. Bueno, sistemas selectivos. Bueno, pues los sistemas selectivos, que son, para ser función de carrera, son la oposición y el concurso-oposición. ¿Vale? También, y solo en virtud de ley, que tendrá carácter excepcional, se podrá aplicar el sistema de concurso que funcionará únicamente por la valoración de méritos. Por ejemplo, pues el establecido en las adicionales 6ª y 8ª de la Ley 20/2011, del proceso de estabilización ese que hemos visto ahí, ese carácter especial que luego veremos. Bueno, pues es una ley la que lo recoge. Evidentemente podemos estar o no de acuerdo, pero en principio está en el 61 del texto refundido del EBEP. Luego veremos, porque claro, aquí parece que los sistemas serán oposición, concurso-oposición, como si pudiéramos elegir entre uno y otro. Y ya veremos que eso no es así. O al menos no es así, si me venís, en el ámbito local, que es a lo que nos interesa y a lo que estamos. Pero no es así. Lo analizaremos ahora. Y luego, cuando hablamos de personal laboral fijo, lo mismo, oposición, concurso-oposición y también pues, concurso de valoración de méritos con las mismas características que hemos visto en el punto anterior. ¿Vale? Bueno, vamos ya un poco a las, si queréis, definiciones. ¿Vale? Aquí, bueno, acudo a la normativa valenciana, ¿vale? Porque me gustan las definiciones que trae el decreto del Consell 3/2007. No, yo qué sé, para buscar una cuestión doctrinal, o bueno, pues lo hacemos un poco así. Simplemente esto no es para que, como ahora aquí ya estáis gente de toda España, pues bueno, tampoco, pero creo que para entenderlo nos sirve, ¿no? La oposición, pues es el sistema de selección consistente en la superación de las pruebas que se establezcan en la correspondiente convocatoria y cuya finalidad es determinar la aptitud de las personas aspirantes en relación con las funciones o tareas propias de los puestos de trabajo convocados. El concurso es un sistema que consiste exclusivamente en la comprobación y valoración de los méritos de las personas aspirantes de acuerdo con el baremo incluido en la convocatoria. Y el concurso de oposición es el procedimiento de selección en el que, además de la fase de oposición, que hemos visto anteriormente, se realiza una segunda fase en la que se evalúan los méritos de las personas aspirantes con arreglo al baremo que se determine en la convocatoria. Por tanto, siguiendo el decreto podría coger otra comunidad autónoma, no sé qué tengo más a mano. La oposición, ya hemos dicho un poco que se establece, dichas pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos de forma oral o de forma escrita. Cuando las pruebas sean orales, pues estas consistirán en la exposición de los temas del programa recogido en la base de la convocatoria, extraídos al azar en acto público, ¿vale? Antes de realizar la prueba. Y cuando la oposición conste de varios ejercicios, la convocatoria determinará el carácter obligatorio o voluntario
y eliminatorio de cada uno de ellos. El sistema de puntuación y será facultad del órgano técnico decidido la fijación de los criterios de evaluación, salvo que se define otra cosa en la convocatoria. Por eso es importante ahora que cuando repaséis estas convocatorias a los que os presentéis, la siguiente prueba tendrá carácter obligatorio y eliminatorio. Cuando llegas a los idiomas, y tendrá carácter voluntario. Bueno, porque sepáis que esto viene porque, bueno, pues, al menos en la Comunidad Valenciana, pero las demás, igual, lo tenemos que, o se tiene que poner así. Fijaros aquí. El concurso oposición, bueno, es un poco lo que veíamos antes, ¿no? En la segunda fase, dice, en la fase de concurso se tendrán en cuenta los méritos señalados en la correspondiente convocatoria, entre los que figurarán, en todo caso, la experiencia profesional, la posesión de titulaciones académicas oficiales, conocimiento del valenciano en nuestra comunidad y de idiomas comunitarios. Así lo podrá ser objeto de valoración la formación cuando así se determine en la convocatoria y en los términos que establezca la misma, los cursitos y todo esto, ¿vale? Y luego, para que puedan ser valorados los méritos, deben acreditarse debidamente en la forma que esté en la convocatoria. Y solamente se procederá a puntuar el concurso en el caso de haber superado el nivel de aptitud establecido, en este caso, en la fase de oposición. Vale, entonces, fijaros, aquí os dejo también una sentencia de 2022 de mayo, que es de hace 4 días, donde se establece que debe haber una correspondencia entre los méritos exigidos en el proceso selectivo, ¿vale?, mediante la correspondiente valoración y las funciones que se van a desarrollar cuando se acceda a esto. Es decir, el diseño de los méritos que contiene toda convocatoria debe tener su lógica y racional explicación y justificación en las funciones que se van a desempeñar en el caso de resultar reclutado. Quiere decir que no vale como méritos un curso de la Thermomix. ¿Vale? Y dices, bueno, pero que todos se han puesto. ¿Vale? Es decir, solo así puede interpretarse la referencia a los aspectos dentro del baremo de méritos más de su formación pregraduada, especializada y continuada y acreditada. Bueno, pues es un poco lo que tenemos que establecer. Acordaros siempre, porque son principios generales que aplicamos a todo. La administración puede ser discrecional, pero no arbitraria. Por tanto, tenemos que hacer siempre lo que decíamos en los procedimientos, es decir, ir dejando miguitas para que se sepa por qué se ha formado la voluntad del órgano correspondiente a dictar cualquier tipo de resolución. En este caso, cuando aprobamos una convocatoria, pues también es un acto administrativo y también tiene que estar motivado y tiene que estar relacionado. Cuando esto falla, es cuando entramos en la arbitrariedad y es cuando ya tenemos que podernos seguir en tal. ¿Vale? Acordaros que la desviación de poder es lo que el fraude de derecho nos encontramos con el ámbito civil. Hay que decir, es el uso de potestades administrativas para fines distintos. Y cuando aquí ya nos encontramos con esto, pues igual nos estamos encontrando en una desviación del poder. ¿Vale? Vamos a ver, en cuanto al concurso, bueno, pues el sistema de concurso, comprobamos los méritos de acuerdo a la establecido en la convocatoria. Esto aquí ya es muy complicado y se establece solamente cuando una ley nos lo establezca. ¿Vale? En este caso, ahora veremos un poco esto. Más cosas. Artículo 61 del texto refundido del EVE. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de los aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. ¿Vale? Bueno, acordaros que a veces lo que se suele hacer es que estableces una de esto, hay unas plazas y luego quedas en bolsa para cumplimiento de estos interinos. ¿Vale? Ahora sí me acuerdo que una vez en una oposición había 14 plazas y yo quedé en 16. Y menudo disgusto me llevé, claro, porque aprobé, pero me quedé en 16. No sé, mi vida había cambiado, pero en aquel momento no lo vi y me llevé un disgusto del copón. Y entonces, bueno, peor estar a 15. Pero bueno, eso a veces significa que a veces tenemos que tener esa capacidad de lamernos las heridas, ponernos otra vez a tal y a estudiar y ya está. Al final, lo que os digo siempre, esto es constancia, constancia y constancia. Bueno, vamos a la administración local.
que tiene sus cosas. En la administración local, la asistencia de todo el personal, ya sea funcional o laboral, artículo 91.2, se realizará de acuerdo con la oferta de empleo público mediante convocatoria pública a través de sistemas de oposición, concurso, oposición y concurso, ¿vale? Entonces, que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, ¿vale? Así como el de publicidad. Además, bueno, tenemos que establecer que cuando hablamos de los sistemas de acceso, para mí esto es muy importante, porque además me lo encuentro día a día también en el trabajo y también cuando me comentáis las cosas y tal. Lo que decía un poco, es decir, los sistemas son oposición, concurso, oposición y concurso. ¿Significa que podemos elegir libremente entre uno y otro? Pues no, no es así. Evidentemente, concurso está reservado a la ley y luego lo veremos cuando veamos un pelín el tema de la estabilización de la ley 20/2021. Pero cuando hablemos en esto nos tenemos que ir al artículo 2 del Real Decreto 896/91, que es el que regula la forma de la selección del proceso del ámbito local. Y dice que el ingreso en función pública local se realizará con carácter general a través del sistema de oposición, salvo que, por la naturaleza de las plazas o de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del sistema de concurso o oposición. ¿Vale? Por tanto, es decir, se tiene que usar el sistema de concurso o oposición no como, bueno, fórmula de tal, sino que se tiene que hacer cuando no esté muy justificado, porque si no el sistema general es el de oposición. Y dices, hombre, Óscar, esto te lo estás tú... A ver, yo, mirad, os tengo aquí una sentencia, es del 2000, como Dan, donde, hablando de esto, dice que el artículo, hay que hacer referencia, no otorga una libertad ilimitada para optar entre los sistemas de acceso. Pues dispone lo que hemos dicho, que por carácter general, dice, se viene así a descartar la tesis de la libre elección del sistema selectivo y se recuerda la necesidad de que aparezca justificada la elección de los sistemas que excesivamente puedan subir al de oposición, que es el previsto como sistema normal de acceso a la función pública. ¿Vale? A ver, me preguntan que si el concurso solo no se utiliza. A ver, no sé si es que digo o no, es que el concurso solo tiene que venir una ley que diga que se puede hacer el concurso. ¿Vale? Tú no puedes optar entre esto. Y esa ley, por ejemplo, un ejemplo reciente que tenemos es la ley 20/2021, por el tema de eliminar la temporalidad en la función pública. Luego haremos un comentario. ¿Vale? Por tanto, quiero decir, ¿y esto qué ocurre? Pues, hombre, que para mí, o a mi juicio, o al menos así lo informo, el concurso de oposición está muy limitado. Tú puedes plantear un curso de oposición, por ejemplo, para plazas muy específicas. Pero para un auxiliar administrativo no veo yo por qué tiene que haber un concurso de oposición. Que no veo que la naturaleza de la plaza o las funciones a desempeñar requieran eso. ¿Vale? Porque si no, pues en la contrariedad, generalmente lo que te suele ocurrir es que cuando la plaza no está ocupada es oposición. Y cuando resulta que la plaza hay alguien habitando, entonces ya nos ponemos a hacer el concurso de oposición. Y eso no es lo que marca la ley. Eso no es lo que marca la ley. ¿Vale? Por tanto, poco nos pasa. Quiere decir que lo normal es que los que tengáis esto, cuando veáis que sale concurso de oposición, pues si el concurso de oposición es para plazas que por su naturaleza no tiene sentido. Ahora, si sacas una plaza de técnico A1, técnico A1 de administración especial, pues, hombre, pues puede establecer un concurso de oposición, porque evidentemente requiere una formación, requiere un tal, pero incluso un TAG a secas, una 2, bueno, pues habría que ver la plaza, pero un administrativo, pues yo no veo, ¿vale? Pero no lo veo porque no se me ha motivado. ¿Vale? Pero bueno, que sepamos que, al menos mi criterio es este, y os dejo ahí una sentencia del Supremo, bueno, que un poco lo avala. Vale, vamos a ver, porque estamos dentro de aguas procelosas. Estamos ya con el tema de consolidación, estabilización, ley 20/2021.
y llegan los líos, ¿no? De todo este proceso en el que estamos inmersos y que yo no sé cómo acabará. Ahora veremos a ver. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que es la consolidación. La consolidación es un proceso que, con la transitoria cuarta del texto refundido del EBEP, ¿vale? Y esto se trataba de plazas que estaban anteriormente a 1 de enero del 5. Y en este caso, esa especialidad, esa naturaleza hacía que sí se pudieran hacer a través de concurso-oposición. ¿Por qué? Porque la antigüedad un poco de la entidad venía a establecer eso. Os voy a establecer que la consolidación tiene su característica, lo digo porque luego veremos con la estabilización, pero en principio la consolidación fíjate que, y por eso tengo yo mis discusiones, porque cuando el legislador lo ha querido decir, lo ha dicho. Luego, cuando no lo dice, es porque no lo ha querido decir. Y aquí fijaros que dice que en la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las administraciones públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de convocatoria. No habla de plazas, habla de puestos. Por lo tanto, en un proceso de consolidación, entiendo, que tú sí puedes poner, como, primero, la consolidación, ¿qué implica? Implica concurso-oposición. ¿Vale? Implica concurso-oposición. ¿Y qué implica? Hombre, pues implica que en el concurso tú puedes valorar como méritos estar donde estás. ¿Vale? Lo pone aquí. Lo pone aquí. Luego ya nos encontramos con los procesos de estabilización. ¿Vale? Por lo tanto, primero, consolidación. Lo nombro porque tiene ese interés de que fijaros que cuando el legislador lo ha querido establecer, lo ha establecido. ¿Vale? Experiencia en los puestos de trabajo, objeto de la convocatoria. Nada más que añadir. Ahora vamos ya con estabilizaciones. Ahora voy a hacer una seguida muy rápida, porque esto, a ver, para empezar, en unas oposiciones lo normal no es que os caiga esto, porque no creo que te examinen de estabilizaciones sin consolidaciones. Esto simplemente lo hacemos un poco para consumo interno. Lo digo porque, uno, no quiero que se me agobie nadie. Pues no tiene sentido que te pregunten esto, porque esto es una norma que tiene un carácter coyuntural. ¿Vale? No tiene un carácter estructural. Esto, cuando se haya cumplido la estabilización, pues todo esto ya devendrá inútil. Entonces, no tiene sentido esto que nos lo expliquen. Pero os digo, básicamente, iba de la siguiente manera. Había una estabilización en la Ley de Acuerdos del Estado para 2017 que, chico, pues dejo aquí porque antes lo explicaba, ¿vale? En este caso, nos encontramos con que en la Ley de Presupuestos de 2021 había otro proceso aquí de estabilización del 100% de las plazas, lo digo porque como ha acabado, de ese 2007, aquí os dejo las novedades, ¿vale? Digo, por un poco el análisis que pasó hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, nos encontramos con una estabilización de la Ley General de Presupuestos de 2018 complementaria a la de 2017, ¿vale? Aquí tenemos esto igual. Nos encontramos con que se aplica igualmente el Real Decreto de Ley 2020 que modificaba este proceso de estabilización, ¿vale? Aquí ya lo tenéis en el resumen, simplemente es porque, bueno, ya lo tenía hecho, pues me sabe mal quitar una ficha, pues bueno, ya hice el trabajo, pues no lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque hoy en día ya pasamos a la estabilización que marcaba el Real Decreto Ley 14/2021, que hoy es la Ley 20/2021. Hoy. Que es complementaria a las anteriores. ¿Vale? Aquí os dejo un poco todo lo que hay. Vamos al tema. Fijaros que el esquema tampoco quiero yo... A que no, esto es un tema simplemente pues, para consumo interno nuestro, para que lo veáis y ya está. ¿Vale? Fijaros, ¿para quién? Para toda plaza que sea estructural. ¿Vale? Esté o no en la RPT y que se haya cubierto de forma temporal. Bueno, vamos a estabilizar. Consiste en una tasa adicional de estabilización de empleo temporal que entiendo abarca a todas las que estén en esa situación. Todas las plazas que estén en esa situación. Teníamos un plazo, ¿vale? Que lo poníamos aquí para, bueno, pues, diseñarlas y tal.
¿Qué plazas se benefician? Las estructurales, que han estado cubiertas de forma temporal, figuren en los presupuestos 3 años anteriores a 31 del 12 de 2020. Es decir, de 31 del 12 de 2017 para atrás. ¿Cuándo deben convocarse? ¿Vale? Y esto afecta a todas las estabilizaciones, esta arrastra a todas las demás. La oferta de empleo público antes del 31 del 12 de 2021. La convocatoria antes del 31 de 2022 y la resolución antes del 31 del 12 de 2024. ¿Qué es lo que se persigue? Fijar una tasa de cobertura de empleo temporal inferior al 8%. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que nos marcan los Next Generation y tal que tenemos que cumplir, ¿vale? Porque ya hay muchas sentencias de la Unión Europea que nos están marcando aquí. ¿Hay límites? Bueno, los límites es que la exterior no podrá suponer un incremento de gasto ni de efectivos, porque se supone que son plazas que ya estaban sin cubiertas y que tenían dotación presupuestaria, pero que eran temporales. El típico contrato de funcionamiento interior por programa de 3 años que lleva 10. ¿Vale? ¿Cuál será el sistema de selección? La selección será concurso-oposición. Por eso, fijaros que hacer una ley para marcar el sistema, concurso-oposición, siendo el concurso el 40%, o sea, de un 60-40, oposición 60-40, valorándose la experiencia, fijaros, en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate. Y aquí entramos dentro del término de la opinión, porque yo me enfrentaré cuando vengan las bases y veremos a ver todo esto. Pero lo que sí tengo que decir es que aquí no pone lo que ponía cuando hablábamos de la consolidación. ¿Vale? Me habla del puesto. Por tanto, si tú eres un auxiliar, pues eres auxiliar, entonces, y tienen el cómputo de estos. Cuestión que hay. Que la adicional primera, punto 3 de la Ley 20/2021, referente a la ley, al ámbito local, dice que en los procesos selectivos del artículo 2, estos que hemos señalado, no serán de aplicación lo dispuesto de los artículos 8 y 9 del Real Decreto 896/91. Y este es el decreto que establecía los programas, las reglas básicas, los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de la administración local. ¿Qué viene a decir esto? Por ejemplo, que si tú tienes el artículo 8, habla de los teóricos, ¿no? El artículo 8 de ese Real Decreto, pues mira, si te vas al 8, punto 3, lo tenéis esto también en la ficha, ¿vale? Pues dice, el grupo A son 90 temas. Puedes hacerlo con 20, pero hacerlo con 20. ¿Vale? Es decir, no está sujeto a... ¿puedes quitar, por ejemplo, la Constitución española? Sí. ¿Vale? O sea, tienes aquí los programas y tal, pues bueno, puedes eliminar, puedes quitar temas. Puedes quitar, por ejemplo, el oral. ¿Vale? O sea, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque este Real Decreto, el 8, luego lo explicamos mayor, el 896/91, es el decreto que explica, ¿vale? Explica las reglas básicas y los programas de mínimos para todo el ámbito local que tenemos que seguir en nuestro ámbito. ¿Vale? Vale. Ahora nos encontramos este proceso que hemos dicho de estabilización, ¿vale? A ver, lo he simplificado, luego están las aristas y a contaros que de aquí vendrán tropecientas sentencias, porque esto parece muy bonito, pero claro, como aquí no hablamos de méritos del puesto, tú no puedes poner en un concurso de este tipo el mérito, por ejemplo, haber estado en el ayuntamiento tal, porque no habla de puesto, haber estado de auxiliar en un ayuntamiento y vendrá quien quiera. Y tú puedes poner la fase de oposición todo lo fácil que quieras, pero tendrá que ser fácil para todo el mundo. Igualdad, mérito y capacidad. Y algunos pensarán, porque esto le va a solucionar tal, o bueno, yo creo que las soluciones que no pasen por trabajar no son soluciones y que al final pues es todo un poco marronazo que decía aquel, ¿no? Pero bueno, es decir, ya veremos aquí cómo acaba. Por otro lado, nos encontramos con que
Es decir, ¿qué pasa con aquellos que no pasen ese proceso selectivo? Ya aquí nos ponemos la venda, que es en el punto 6 y 7 del artículo 2 de la Ley 20/2021. Habla de una compensación económica. ¿Por qué? Porque la indemnización le corresponde a los laborales. La compensación económica será de 20 días por año de servicio, de retribuciones fijas, hasta 12 meses. ¿Vale? 20 días por año, ¿vale? Hasta 12 meses. Y luego, para los laborales temporales, esa compensación habrá que restarla a la indemnización que le corresponda por extinción del contrato de trabajo. ¿A quién le corresponde la indemnización? Bueno, pues en este caso le corresponderá la indemnización tanto a interinos como a laborales temporales que no superen el proceso selectivo. Para lo cual es el requisito de haber participado en la estabilización. No participas y te vas a la calle sin nada. Ahora vamos con las excepciones excepcionales, ¿no? Aquí lo que hablamos es de la adicional sexta, ¿vale? Luego ya la octava. Y fijaros que dice, habla del periodo temporal de la recaudación. Aquí dice, las públicas convocarán con carácter excepcional, ¿vale? Acordaros, vea, de ese concurso, ¿no? Esto es una ley, ¿vale? De acuerdo con lo previsto en el texto del Fuero de 6167, que he hecho antes, el sistema de concurso. ¿Vale? Aquí, reuniendo los que hemos visto antes, plazas de naturaleza estructural, que estén o no dentro de la relación de puesto de trabajo, plantillas u otra forma de organización de los recursos humanos que estén contempladas en las administraciones públicas y que estén dotadas presupuestariamente, ¿vale? Pero que estén interrumpidamente al menos 3 años, no, perdón, al menos antes de 1 de enero de 2016. ¿Vale? Las que estén por debajo de 1 de enero de 2016 se realizará una sola vez. Bueno, pues este proceso de estabilización. ¿Qué dice la adicional octava? Bueno, pues que adicionalmente a los procesos de estabilización que hemos visto antes, pues tendrán que convocarse estas que hemos visto de naturaleza estructural antes del 1 de enero de 2016. Y luego ya nos encontramos, ¿cuándo tiene que acabar este proceso? Pues antes de 31 de 2024. ¿Vale? Vale. ¿Alguna duda sobre esto? Insisto, esto es simplemente, bueno, porque está de moda, ¿vale? Para que tengamos un conocimiento de cómo está esto. Cuando esto avanza en el tiempo, se vaya cubriendo y se vaya haciendo, pues es que tampoco tiene mayor historia. A ver. Vale, pues nada, vamos a ver la convocatoria y las bases. A ver, la indemnización es porque no superes el proceso selectivo, no es por extinción porque te despiden. ¿Vale? Lo que pasa es que si tú eres funcionario interino, te van a dar la compensación y si eres laboral, te van a indemnizar porque tu plan tiene carácter laboral y ya la normativa laboral prevé una indemnización. ¿Vale? Pues, ¿qué te van a dar? La diferencia. ¿Vale? Si la indemnización laboral sale más y si no, menos. Sería un poco así. ¿Vale? Bien, vamos ahora, por tanto, a ver
las convocatorias y las bases. Bueno, bases y convocatoria en la administración local. A ver, un segundo que me salta aquí una... No sé por qué. Vamos a ello. Bien, en este caso, las pruebas de selección y los concursos para la provisión de puestos de trabajo, a que se refiere, bueno, pues lo que estamos hablando, personas se regirán por las bases que apruebe el presidente de la corporación, a quien además le corresponderá su convocatoria. ¿Vale? Artículo 102 de la Ley de Bases de régimen local. Y vamos a ver la regulación de las bases. Corresponde, no obstante, a la Administración del Estado establecer reglamentariamente las reglas básicas, los programas mínimos a los que debe ajustarse el procedimiento de selección y formación de tales funcionarios. Y también los títulos académicos requeridos para formar parte de esas pruebas. Y bueno, como hemos dicho antes, ese reglamento es el 896/91. ¿Vale? Porque establece reglas básicas y los programas mínimos, ¿vale?, para el proceso de selección de los funcionarios de la administración local. Este es un poco lo que había. El reglamento ya hemos visto que por la ley /2021 nos podemos saltar, porque en el artículo 89 establecían los mínimos de descripción de las pruebas selectivas, de temas y de todo y tal. Esos se pueden saltar. Vamos a ver, por tanto, ciertas definiciones que tenemos aquí. En primer lugar, bases. Bueno, las bases establecen las previsiones materiales por las que se va a regir el proceso. Es lo que se llama, pues, la ley del concurso, ¿no? Vinculando a la administración, al tribunal y a los participantes, ¿vale? De forma que una vez consentidas, solo se admite su impugnación si el vicio alegado fuera de derechos fundamentales. Ahora entraremos un poco a todo esto, ¿vale? Su naturaleza jurídica de las bases no es el de reglamento, no es el de una disciplina, sino de actos administrativos generales y de juegos sentencias, ¿vale?, que, bueno, establecen esto. ¿Para qué? Acordaros cuando hablábamos, a ver, es muy simplista, pero bien, ¿no?, del reglamento crea derecho y el acto administrativo pues lo ejecuta, lo concluye. Entonces, las bases se consumen por la propia naturaleza, es decir, cuando esté hecho el proceso selectivo, las bases dejan de estar. Tiene carácter general, porque no se dirigen a uno solo, ¿vale?, pero no tienen ese carácter normativo, aunque las definamos, entre otros, como la ley del concurso. Vale. La convocatoria. Bueno, la convocatoria es el acto por el que se manifiesta la voluntad de iniciar el procedimiento de selección, ¿no?, dando a conocer a los aspirantes los datos necesarios para formar su voluntad para presentarse o no a esas pruebas. También establecerá la escala, subescala y clase para primero se convocan las pruebas, la clase y número de plazas, indicando las que se resuelven por promoción interna, minusvalías, fecha y número del boletín donde se han publicado las bases y la convocatoria. Debe establecer todo, las bases de la convocatoria, debe establecerse todo ahí. ¿Cuál es el contenido mínimo de las bases? Bueno, pues en este caso, la naturaleza y características de las plazas convocadas, la escala, subescala y clase a la que pertenezcan, publicación del grado de titulación, ¿vale?, para cada una, así como las que corresponden a la promoción interna, el sistema selectivo elegido, oposición, concurso, oposición o concurso, las pruebas de aptitud y conocimientos a superar, ¿vale?, de su número, naturaleza y, en todo caso, los ejercicios obligatorios que deberán tener carácter práctico. En la fase de oposición tendrá carácter eliminatorio y, en este caso, en los descritos deberá garantizarse, si es posible, el anonimato de los participantes. Es lo que iréis entendiendo las pruebas de cuando se hacen anonimizaciones de las mismas, ¿no? En la fase concurso-oposición, el concurso que será previa a la de oposición y que no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas en la fase de oposición, ¿vale?
y en los procesos selectivos podrá establecerse la superación de un periodo de prácticas, un curso de formación, etc. Básicamente, os dejo ahí la sentencia también de noviembre del 2020, el Supremo dice: un sistema de oposición en el que se prevé un temario que relaciona los contenidos teóricos de inexcusable demostración por el aspirante, el tema o temas que sean objeto de exposición deberán responder a los enunciados y al contenido del programa y del temario, o del temario. ¿Vale? También esta sentencia nos vale por lo que hemos visto antes, cuando hablábamos de las pruebas relacionadas con los temas que establecen en las bases de la oposición. Los programas que han de regir las pruebas, y en su caso las características generales del periodo de prácticas de evaluación, los tribunales, que hemos hablado anteriormente, dijimos que nunca se puede ser inferior a 5, ¿vale? Los sistemas de calificación de los ejercicios y las condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes, ¿vale? Y bueno, pues el tema de plazas reservadas con minusvalía o las de garantía de igualdad de los participantes. Vale, pues vamos a estar aquí más. La convocatoria. La convocatoria nos encontramos con que una vez, primera preocupación, una vez publicada la oferta de empleo público, luego iremos con esto, en el boletín del Estado, de la comunidad autónoma, ¿vale? Procederá a convocar las pruebas selectivas. ¿Por qué? Porque las vamos a hacer, en este caso, aprobaremos las bases y la convocatoria se tiene que anunciar en el boletín de la provincia, pero también un anuncio en el BOE. ¿Vale? Pues lo veremos ahora después. En este caso, la convocatoria tiene que ser siempre previa a la oferta de empleo público. No se pueden ofertar plazas, no se pueden convocar plazas que no hayan sido previamente ofertadas. ¿Por qué? Bueno, ahora veremos cuando entremos con la oferta de empleo público, pero es normal que tú le digas al cuerpo, nos vemos haciendo el cuerpo de opositores, oiga, voy a sacar una plaza. Y esa plaza pues tengo 3 años, luego veremos, para que ustedes se presenten. Lo digo porque, claro, cuando tú veas la convocatoria, y la convocatoria no es lo que usted puede decidir a presentarte. Y generalmente si tú ves la convocatoria ya no te da tiempo. Por eso hay que prepararse pues antes, ¿no? Y en este caso, bueno, pues las convocatorias determinan el número de plazas, ¿vale? Con referencia a las bases aprobadas, claro, ahora ya no es el pleno, ¿no? Aprobadas por el alcalde, especificando las que sean de promoción interna. Una cosa que sí quiero deciros, lo digo por el carácter de la convocatoria. Y en este caso, tanto las bases como la convocatoria son actos administrativos. Y son actos administrativos que están sujetos a vicios, ¿vale? Pero los vicios, acordaros que son vicios a veces de nulidad y de anulabilidad. Es decir, acordaros que solamente estaríamos en un vicio de nulidad cuando tenéis una causa del artículo 47, por ejemplo, una lesión de derechos fundamentales. Pero cuando no sea así, el vicio es de anulabilidad. ¿Qué significa esto? Significa esto que, y os dejo aquí una sentencia que, de acuerdo con las que hemos visto antes, creo que eso es de octubre del 2021 del Tribunal Supremo, donde dice que, claro, si tú, habiendo un vicio en las bases, lo digo para que lo sepáis también cuando vais a presentaros a los sitios y tal, y tú no has hecho nada, no has atacado la legalidad de ese acto administrativo, si pasan los 2 meses que tenías para ir al contencioso, el acto deviene firme y consentido, ¿vale? Y por tanto tú no podrás impugnarlas. Si no vale cuando han pasado 2 meses, que generalmente pasan por el periodo de selección, lo que yo no puedo decir es que, oiga, es que aquello del concurso está mal, es que esos vicios quedaron purgados cuando no fueron recurridos en tiempo y forma, ¿vale? Salvo que estemos aplicando un criterio de nulidad de pleno derecho. Fijaros, dice, así las cosas, dice el Tribunal Supremo, si no hay violación de derechos fundamentales y por ello mismo tampoco causa nulidad de pleno derecho, debe concluirse que vale la regla general en virtud de la cual una convocatoria de concurso que no fue impugnada en su momento no puede luego ser combatida con ocasión de la resolución del concurso,
dado que en su momento oportuno el ahora recurrente no impugnó la resolución por la que se convocó el concurso. Esta es un acto consentido. ¿Vale? Bueno, tengamos esto y tal. ¿Dónde se publican las bases y la convocatoria? Artículo 5 del Real Decreto 896/91. Las bases de las pruebas selectivas, así como las convocatorias, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, ¿vale? O en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, ¿vale? En su caso. Dice, y el anuncio de las convocatorias se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Deberá contener pues, la denominación de escala, subescala, clase, por lo que pone aquí. Tengo aquí un ejemplo, ¿vale? Este es un ejemplo, cuando podéis acceder al BOE, donde veis aquí, donde tenemos el anuncio de la convocatoria de una plaza que tal. Entonces, si curiosáis por el BOE, bueno, pues podéis ver cada día esos anuncios de convocatoria. Los plazos a correr, por tanto, empiezan cuando al día siguiente de que se publique en el anuncio en el BOE, no en el boletín de la provincia. A ver, dice, por ejemplo, me hace una pregunta aquí en el chat. Por ejemplo, que en las bases ponga que el segundo ejercicio escrito no tiene que ceñirse a los epígrafes del temario, pero sí guarda relación. Pero yo no he impugnado las mismas exactamente. Exactamente, es un acto consentido. ¿Vale, Mireia? Yo simplemente en las bases y si vemos, por ejemplo, las bases, yo lo digo sinceramente, si unas bases pone o una convocatoria, me parece pues, un concurso en posición y no está motivado, es proceso del interés que tengáis en esa plaza, ¿vale? Pero acordaros que si no se hace, lo que no se puede es alegar después, porque si el vicio no es de nulidad absoluta, y acordaros que la desviación de poder, hablamos del artículo 48 de la LEPAC, la desviación de poder, conlleva un vicio de anulabilidad, no de nulidad. ¿Vale? Bien. Resolución. Bueno, pues la resolución de las pruebas selectivas y los correspondientes nombramientos se efectuarán por el presidente de la ciudad, por el presidente de la corporación, de acuerdo con la propuesta que le haga el tribunal, que tendrá carácter vinculante, sin que en ningún caso pueda aprobarse y emplearse que ha superado las pruebas selectivas un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas. ¿Cómo se adquiere la condición de funcionario? Bueno, pues se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos. Superación del proceso selectivo, que acabamos ahí. Nombramiento por el órgano de autoridad competente que será publicado en el diario oficial correspondiente. Acta de acatamiento de la Constitución, en su caso de Estatuto de Autonomía y el ordenamiento jurídico. Toma posesión dentro del plazo que reglamentariamente se establece. ¿Vale? Y, bueno, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las adaptaciones relativas de quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria. ¿Vale? Entonces, cuidadito con esto, porque no acabamos con aprobar. Tenemos que estar atentos porque hay que presentar o méritos o hay que presentar... claro, tengo que muchas declaraciones responsables a veces, hay que presentarlo todo, ¿no? Pues hay que estar atentos. Bueno, hasta aquí la selección. ¿Vale? Hasta aquí la selección. Vamos a ver la provisión, ¿vale? En los puestos de trabajo, la provisión. Hemos visto procedimientos de selección, ¿vale? Y ahora vamos a ver procedimientos de provisión. Y ya somos funcionarios. ¿Vale? Ya se ha conseguido, ya estamos ahí, vocación de servicio, vamos a hacer las cosas ahí, vamos a intentar mejorar la sociedad todo desde nuestro granito de arena, perfecto. Ahora nos queremos mover. No me gusta donde estoy, quiero ir a otro sitio. Entonces vamos a hablar en este caso de la provisión. En principio, los sistemas son concurso y libre designación. Por lo tanto, ese concurso que para selección requería una ley,
una ley especial, tal y como hemos visto antes, para la provisión, no. De hecho, la fórmula ordinaria aquí es el concurso. Luego tendremos la libre designación. Ahora hablaremos sobre esto. ¿Vale? La provisión de puestos de trabajo es el mecanismo designado para elegir entre personas que ya tienen acreditada la capacidad mínima funcional por haber superado ese proceso selectivo, ¿vale? ¿Cuál de ellas reúne o es más idónea para el desempeño de un puesto de trabajo? Acordaros que opositamos a la plaza y luego ya vamos al puesto. Yo apruebo mi posición de auxiliar y luego hay tantas vacantes. ¿Vale? ¿Cómo elegimos quién va a esas vacantes? Porque aquí nos encontramos con que hay gente que ya está en la casa y gente que llega nueva. ¿Vale? Entonces, ese concurso, ¿vale?, es el que hace que vayamos allí, pero entre funcionarios. Bueno, los principios generales, pues como siempre, se proveerán de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Hemos dicho que los sistemas, digamos, si queréis, más normales de provisión son el concurso y son la libre designación mediante convocatoria pública. Vale. Se puede establecer otros sistemas de provisión, por ejemplo, permutas, movilidad por motivos de salud o de rehabilitación del funcionario, aquello que os decía, que ha sido inhabilitado, se ha inhabilitado, pero se le da otro puesto, reingreso en el servicio activo, aunque no tenga reserva de plaza para incorporado, o también cese, remoción o supresión. ¿Vale? Luego, normativa, por ejemplo, la ley 421 de Valencia tiene, por ejemplo, el nombramiento provisional pues, por mejora de empleo. ¿Vale? La adscripción provisional, comisiones de servicios, emisiones o programas de cooperación internacional. ¿Vale? Son sistemas también de provisión. ¿Vale? Están ahí, pero lo normal es que estamos ante el concurso y libre de designación. Bueno, en cuanto al personal laboral, aquí lo que no tenemos es que, bueno, se les aplicará a los laborales, artículo 83 del texto refundido de lo que marque el convenio colectivo y con carácter supletorio, pues lo que establezca la normativa de funcionarios de carrera. En un ámbito local, uno de la ley de bases de régimen local y lo mismo, pues se proveerán en convocatoria pública por procedimientos de concurso de méritos o de libre designación, con las normas que regulan los méritos en todas las leyes públicas. Por tanto, aplicaríamos, en este caso, por carácter supletorio, la normativa autonómica y, en efecto, la del Estado, que establezcan estas formas, otras fórmulas alternativas de provisión. ¿Vale? Bueno, y luego ya, pues en dichas convocatorias, pues, podrán participar los funcionarios que pertenezcan a organizaciones públicas, quedando este caso a lo que establezcan digamos, la RPT. Porque además hay una cosa que también tenemos que tener claro. Ya lo veremos, pero bueno, vamos a ver el concurso. No quiero hacer spoiler, ¿no? En el concurso, digamos que el concurso es el procedimiento normal de provisión de trabajo que consistirá en valoración de méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. ¿Vale? Como siempre, volando la vida confusión entre hombres y mujeres y un poco todo lo que hayamos esto. Las leyes de función pública que desarrollan el texto refundido del EBER podrán establecer un plazo mínimo de ocupación. Yo, por ejemplo, en el régimen mío de habilitación nacional tenemos 2 años para poder concursar. En la Comunidad Valenciana, el 114 de la Ley 421 también establece un mínimo de 2 años. ¿Vale? Creo que todos establecen ese mínimo, mirando también la normativa autonómica vuestra y os hacéis una postilla ahí en vuestra ficha. Es decir, son 2 años. Pero lo normal es que sean 2 años, que es lo normal. Se establece además que, bueno, en las convocatorias de concurso puede establecerse una puntuación que como máximo pues, podrán alcanzar pues, por la antigüedad o los que tengan la cuestión de víctimas del terrorismo, ¿vale? Por lo que hemos visto un poco antes de la discriminación positiva que vemos ahí, ¿vale? Y además se establece que en los casos de supresión y remoción de los puestos se debe asignar un nuevo puesto conforme al sistema de carrera profesional de cada institución pública. A ver, una cosa tenemos que también, no sé, para que lo sepamos todos. Es decir, nosotros como funcionarios es difícil
Es imposible, hay algunos que lo intentan, pero es difícil que una vez accedida a la condición de funcionario pierdas la condición de funcionario. Pero puede ocurrir, ya lo veremos después, que cuando tú accedes por concurso, sí puedas perder el puesto ganado por concurso, por ejemplo, porque no pases una evaluación del puesto, ¿vale? O porque te metan alguna sanción disciplinaria o simplemente porque técnicamente el puesto se quite, ¿vale? Entonces, la plaza no la has perdido, pero el puesto lo puedes perder. Entonces, lo que te dice aquí, claro, cuando tú te has quedado sin puesto, tienes que optar a otro puesto. ¿Cómo te das ese puesto? Pues claro, por el sistema de concurso, ¿vale? Hay unos méritos para poder acceder, méritos generales y unos méritos especiales. Aquí os dejo, es un modo de ejemplo, ¿vale? Es un modo de ejemplo. Los méritos a los que se puede optar en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Aquí habla de la evaluación del desempeño en destinos anteriores. Pues es un mérito que se puede tener, ¿vale? Ahora, hay que establecer un sistema de evaluación del desempeño. ¿Para qué a veces sirve? Yo conozco pocos que se han llevado a la práctica de forma real, cumpliendo lo que deben cumplir, y lo que nos hemos encontrado es que si no hay un sistema de evaluación de desempeño, no puedes tener un sistema de carrera horizontal. Bueno, ya hablaremos de esto en el tema siguiente. ¿Vale? Evaluación de desempeño. Progresión alcanzada en la carrera profesional. Veremos esto en el tema siguiente. El desempeño como funcionario de puestos de igual o superior nivel competencial, la antigüedad, nivel competencial reconocido, competencia lingüística, idiomas comunitarios, titulación oficial o superior, organismo superior al del puesto en el que estás, ¿vale? Cursos de formación, ¿vale? Actividades científicas, docentes de investigación, publicaciones, etcétera. Es decir, son, digamos, méritos de carácter general. Lo estoy poniendo como ejemplo, ¿vale? Es decir, para que le pongamos cara y ojos a esto que hablamos de los méritos. Puede haber luego méritos que sean de carácter específico, que son, en este caso, pues, otros conocimientos o actitudes relacionados con las actividades específicas asignadas al puesto de trabajo al que se quiere acceder. ¿Vale? Esta sería un poco así. Y ya acabando nos encontramos con la libre designación. ¿Vale? Bueno, el concepto de libre designación es un término muy polémico por todo lo que trae, ¿no? Y en principio habla de la libre designación como una convocatoria pública que consiste en la apreciación discrecional. Acordaros que no se puede ser arbitrario, discrecional, por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. En este caso, habla aquí que la ley de función pública que se dice en el desarrollo de este estatuto establecerá los criterios para crear esa especialidad, esa especial responsabilidad y confianza que puedan cubrirse bajo procedimientos de libre designación con convocatoria pública. Pero claro, aquí ya entramos en todo lo que esto lleva. Por ejemplo, cuestiones referente al nombramiento. Al nombramiento de una sentencia del Supremo de 2016 dice, claro, nos pasa igual que nos ha pasado antes cuando hablamos de oposición o concurso-oposición. Y el sistema normal es el concurso, ¿vale? La libre designación no es el sistema que se ha de utilizar con carácter general, sino solamente a título de excepción en aquellos supuestos en que se justifique debidamente en consideración a la naturaleza del puesto de trabajo de cuya primero se trate su necesidad. Entonces estamos en el ámbito de la discrecionalidad. No cabe arbitrariedad y es imprescindible una motivación, cuidado, suficiente. Suficiente. Fijaros también que tanto la motivación de esa discrecionalidad la tenemos tanto en el nombramiento como en el cese. Y así el Supremo establece una sentencia de 2021 que os dejo ahí, digo, para completar un poco que tengamos en esto. El contenido del deber de motivación consiste en expresar
que las razones de oportunidad basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron al nombramiento ya no concurren, o si concurren, que otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese, sin que sirvan para ello expresiones opacas, estandarizadas o ajenas a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron al nombramiento. Por tanto, es decir, la libre designación, es decir, no cabe la arbitrariedad, debe ser muy motivada, no solamente para nombrarlo. Dice, no, o sea, como lo he nombrado discrecional, lo ceso discrecional. Sí, pero motivado. Pero motivado. Tanto una cosa como la otra. De hecho, casi todas las que luego se ganan porque vienen así establecidas. ¿Vale? Y luego, además, también una cuestión que esta me parece curiosa, ¿no? Porque dice, claro, como el puesto es de especial responsabilidad y confianza, dice, ¿le es posible exigir, ¿vale?, como puesto? O sea, no, es que el deber de confidencialidad y objetividad. Digo porque esta es una sentencia que os dejo ahí, me hizo gracia porque es de Cantabria, en 2021. Pero claro, ¿qué ocurría? Que me decían, no, tiene que hacer libre designación porque es de mucha confidencialidad. Y hay que ser muy imparcialidad. Y dice, oiga, la confidencialidad y la imparcialidad, ¿vale?, son exigibles en el mismo grado a todos los empleados públicos y no valen para ser criterio determinante de la opción por el sistema de libre designación. Ya que no me vendas motos, que la libre designación no vale para esta cuestión. ¿Vale? De haber dicho esto, yo os voy completando aquí cosas, es decir, que con que tengamos el concepto, pues ya lo tenemos claro. En cuanto al ámbito local, pues voy a comentar por recabar la atención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos, ¿vale? Y, igual que son nombrados, pues podrán ser cesados discrecionalmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues en caso de que sea cesado, pues deberá ser un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de su administración y con las garantías inherentes a dicho sistema, ¿vale? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí porque luego vamos a acabar hoy hablando de los instrumentos de planificación, ¿vale? Veremos luego estos instrumentos.